Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la primera carta de Juan. Hoy entramos a lo que es el capítulo 5 y vamos a leerlo del 1 al 5 también. Primera de Juan 5. Y encontramos que la palabra dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí empezamos inmediatamente a ver que dice que la fe que vence al mundo. Perdón. A la medida que nosotros tengamos fe en el Señor, pues vamos venciendo al mundo, nos vamos alejando del mundo, aunque estemos en él, porque esa fe nos lleva a creer más en Cristo. Y aquí, pues, Juan comienza diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y paso a explicar. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Fíjese algo. Hubo un momento donde muchos no creían en Cristo. Y Juan le dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muchos no creían, porque dice la palabra: a lo suyo vino en Juan 1:11, y los suyos no lo recibieron. Pero dice el 12: más a lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si nosotros creemos en el Señor, creemos en Él, obedecemos sus mandamientos, nos bautizamos para el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, Hechos 2:38, entonces seremos hijos de Dios. Pero Carlos, pero aquí dice que solamente debemos creer en Jesús. Sí, debemos de creer debemos creer que Jesús es el Cristo. Pero una vez creemos, ¿a qué nos lleva esa creencia? A arrepentirnos. Y ese arrepentimiento nos lleva entonces a bautizarnos para el perdón de pecados. Entonces, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad, seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Porque después que usted cree y se bautiza, no solamente usted es hijo, hay otros hijos que han creído ser bautizados y debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Entiende? Entonces, esa fe en Cristo, la que vence al mundo. Podemos ver a Juan 1:12, como hemos dicho, a Primera de Juan 2:20, Primera de Juan 2:22, 23, Juan 1:13, Juan 8:42. En el judaísmo, mi querido, mi querida, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías debía ser descendiente de David, rey de Israel. En el 10:10, 970 a.C., y heredero del trono davídico. Segunda de Samuel 7:12, 14, Isaías 9:6, 7. Vamos a ver a segunda de Samuel. Acompáñenme. Segunda de Samuel, por favor, 7:12, 14. Vamos a ver. Segunda de Samuel. Vamos a buscar, estamos buscando aquí. Segunda de Samuel 7:12 al 14.
que dice, fíjese cómo dice, de esta manera. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Como podemos ver aquí, a quién se está realmente refiriendo segunda de Samuel, que es lo que estamos nosotros pues mirando, estudiando en este momento. Entonces, dice el verso 2 del 5 de 1 de Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Primera de Juan 2:5. Dice el verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La importancia de guardar los mandamientos del Señor, la importancia de escudriñar la palabra de Dios, la importancia de no solo leer la palabra de Dios, sino ponerla por obra. Y cuando la ponemos por obra, entonces creemos en Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Muy importante. Por eso lo repito siempre. No solamente basta con que levanta la mano, repite conmigo esta oración y ya te declaramos salvo. No, no. Esto es una secuencia. Creo en Cristo, pero obedezco. Y si obedezco, me bautizo para el perdón de mi pecado. Como lo hizo el carcelero. Como lo hizo Pablo, el mismo Pablo, se bautizó, como lo hizo el eunuco que preguntó a Felipe, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Felipe le dice, si cree de todo corazón, bien puede. ¿Y qué hicieron? Pararon el carro, inmediatamente Felipe bautizó al eunuco. Esto no es una cuestión de que yo creo y ya. El bautismo, mis queridos hermanos, es esencial, es importante, no es simbólico como muchos creen. No es simbólico, hay que hacerlo. Cristo lo hizo. Y por ende, pues nosotros también debemos de hacerlo. En Hechos 2:38, usted puede ver como 3,000 judíos, 3,000 personas fueron bautizadas el mismo día. Porque ellos creían en Jesús, pero ellos se dieron cuenta que habían actuado mal. Y le dice a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermano? Y Pedro le dice, crean en el Señor Jesucristo y bautícese para el perdón de su pecado. Por eso hago la salvedad de la importancia del bautismo. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Primera de Juan 2:5. Dice el verso 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlo no es difícil. Juan 14:15, primera de Juan 2:5, segunda de Juan 6. Dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La importancia de usted y yo tener fe en el Señor, y que cada día debemos de aumentar esta fe. Realmente, en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Juan 16:33. Ya para terminar, el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Primera de Juan 4:15, que quiero leerlo aquí mismo. Dice Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese
que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Porque a la medida usted ya entiende que Jesús es el Hijo de Dios, pues entonces obedece, entonces viene la fe en Él, y esa fe ¿a qué me lleva? A confesarlo, y esa confesión ¿qué me lleva? A arrepentirme, y ese arrepentimiento ¿qué me lleva? A bautizarme para el perdón de mis pecados. Repito, Hechos 2:38. Mi querido, mi querida, Juan muestra que la fe, el amor y la obediencia se relacionan entre sí. La fe nos conduce a una relación de amor con Dios. Ese amor nos lleva a amar a otros cristianos y a la obediencia de sus mandamientos. Estos no son gravosos, o sea, difíciles, porque los beneficios prácticos de obedecer las leyes de Dios contribuyen por entero al bienestar humano y a la satisfacción de aquellos que aprenden a aplicarla en la vida. Mis queridos, nuestra fe nos trae victoria sobre el mundo y nos provee de una arma espiritual con la que podemos combatir tanto las tentaciones como las persecuciones de una sociedad sin Dios. Si nos fijamos, si miramos, el sabio se toma tiempo, porque es sabio, se toma tiempo para discernir sobre el espíritu que está detrás de toda enseñanza o palabra, a menos que se profese la encarnación real de Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido virginalmente, y tal espíritu no es de Dios. El fruto de la fe es obediencia a los mandamientos de Dios, y el resultado de obedecer a Dios se manifiesta en el amor por los demás. La fe se basa en el conocimiento de Dios, de su carácter. El espíritu del mundo está en oposición a Dios. Cuando determinamos mantenernos firmes en la fe, el mundo pierde el control que ejerce sobre nosotros. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Estuvimos hablando de la fe que vence al mundo, y esta enseñanza que encontramos aquí en el 1 de Juan 5, del 1 al 5, nos debe de llevar a la reflexión y sobre todo a la fe, a aumentar nuestra fe y a la obediencia a nuestro Señor. Vamos a venir después con lo que es la certeza del testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu. Señores, gracias por su sintonía. Ustedes tienen su palabra ahí, tienen todos sus capítulos y versículos. Le exhorto a que lo lea y lo estudie para poder entender mejor la palabra. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.